Yo quería primero deciros que será una buena y una excelente herramienta para seguir actualizando nuestros conocimientos. Y no sé si sabéis, o bueno, ya os lo habíamos dicho en los mails, que tal día como hoy debíamos de estar todos reunidos en Toledo, un congreso que nuestros compañeros de Toledo, con el doctor Justo Álvarez al frente, habían organizado con muchísima ilusión, pero que seguro que tendremos la oportunidad de celebrarlo el año que viene, si Dios quiere. Bueno, sabéis que la crisis del COVID ha azotado al mundo trastocándolo todo, una pandemia que ha impactado especialmente a España, y desde ACIMA queremos pues enviar nuestras muestras de cariño, sobre todo a quienes les ha afectado directamente. Hoy nos estrenamos en esta primera webinar, así que, como es un estreno, pedimos también disculpas si durante la sesión pues, tenemos algunas interrupciones que pueden ser a veces normales. Nuestro objetivo será realizar una webinar por mes, donde serán abordados distintos temas relacionados con la cirugía del cáncer de mama, y nuestros socios podrán proponer los temas que quieran discutir enviando las propuestas al mail de info@aecima.com, y si quieren participar en la webinar, pues estaremos encantados. Intentaremos que la webinar varíe de vez en cuando de formato, unas veces será un debate, otras veces una mesa redonda, una entrevista, un cara a cara, un caso clínico, bueno, lo que también queráis proponernos para que las sesiones sean más amenas y atractivas. Cada webinar será grabada y después colgada en nuestra página web para que la vea quien no ha podido asistir en directo. La duración aproximada de la webinar será de 1 hora y media. Al final de la sesión abriremos el turno de preguntas para los asistentes que planteen sus dudas y quieran añadir algún comentario. Y si quieren preguntar, pueden dejar también en el chat de la plataforma Zoom para que luego las vayamos leyendo y las coloquemos al final. El tema que nos ocupa la webinar de hoy, pues como podéis imaginar, no podía ser otro que la cirugía del cáncer de mama en la crisis del COVID, para entender un poco cuál ha sido el impacto que ha causado esta crisis en nuestros pacientes, en nuestra forma de practicar la medicina del día a día. Y para ello vamos a contar con la espléndida colaboración de algunos compañeros responsables de unidades de mama en diferentes hospitales de España y Portugal. Os los voy a presentar. Tenemos a la doctora Isabel Rubio, de la Clínica Universidad de Navarra, de Madrid. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas. Gracias por la invitación, porque creo que es importante este seminario. La doctora Mar Bernet, del Hospital del Mar, en Barcelona. Hola, Mar, ¿qué tal? Hola, hola a todo el mundo. Veo caras conocidas y al menos os veo en la sesión. En Galicia nos está viendo también el doctor Benigno Acea, del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Hola, Benigno. Me alegro. ¿Cómo estás? No tiene micro. El micro lo tienes apagado. A ver si resolvemos el tema del micrófono del doctor Acea. Bueno, continúo con el doctor Ricardo Pardo, de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Hola. Ricardo, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Sí, yo sí. Vale. Buenas tardes ¿Qué a tal, todos. Ricardo? ¿Cómo estás? Webinar, esta primera experiencia nuestra, y efectivamente veo muchas caras conocidas, lo que me alegra mucho. Veros por aquí, aunque sean vecinos del hospital de enfrente. Desde Portugal tenemos al doctor José Luís Fogo, del Hospital São João de Porto. Bem-vindo. Como estás, Olá, José? boa tarde aos portugueses e aos espanhóis. Y desde Madrid, desde el Hospital de la Paz, tenemos al doctor Ignacio Sánchez Méndez. Hola, buenas tardes. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, pues precisamente vamos a empezar por el doctor José Ignacio Sánchez, precisamente porque está al cargo, digamos, de una unidad de mama en la que probablemente con más fuerza es el hospital del Hospital de la Paz, uno de los hospitales que con mayor fuerza ha golpeado esta crisis del COVID. Y quería saber de primera mano, pues un poco cuáles fueron porque nadie estaba a espera de todo esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las medidas? En ese momento todo se bloquea, la actividad quirúrgica se bloquea. Y quería saber un poco, en esas primeras semanas, 10 días, cuáles fueron las medidas que se tomaron en tu hospital y que
pudo repercutir en vuestra actividad en la cirugía mamaria. Sí, si me permites voy a compartir pantalla porque antes quería tener un recuerdo especial para el jefe de servicio de cirugía general del Hospital La Paz, que ha fallecido estos días por COVID, Joaquín Díaz Domínguez, que había sido fundador y promotor, impulsor de la unidad de mama. Él había estado en la primera reunión donde de forma formal se constituyó la unidad de mama, y luego había estado siempre contribuyendo a impulsar y a hacerla crecer, ¿no? Además de un excelente compañero y una excelente persona. Dicho esto, pues la verdad es que he recogido los datos de entre el 15 de marzo y el 30 de abril. La primera semana de marzo habíamos organizado en el hospital una reunión que iba a ser como de 50 personas, y con gran extrañeza, pues casi el día anterior nos invitaron a cancelarla y nos sonó muy raro, nos sonó desproporcionado, ¿no? Eso fue la primera semana. La segunda semana conseguimos traducir lo que habían escrito los chinos al respecto de cómo el cáncer de mama habían tenido que cambiar la manera de manejarlo. Y la verdad es que con todas las personas que lo hablábamos decíamos, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto es una desproporción, ¿no? Porque ellos contaban que no habían podido operar a las pacientes porque no tenían respiradores, porque no tenían anestesistas, porque no tenían dónde, y habían tenido que cambiar la manera de actuar. Segunda semana. Y lo que parecía pues algo exagerado, en la tercera semana, a partir del día 15, se convirtió en realidad. De semana en semana iban ocurriendo cosas que la semana anterior ni nos podíamos imaginar que fueran verdad, ¿no? Pues en el hospital, todo este tiempo, Rayos ha estado funcionando, por lo menos su capacidad es del 100%, no ha funcionado al 100% porque no han venido pacientes. Pero ellos sí que han estado funcionando Rayos de patología mamaria al 100%. Y a pesar de ello, los casos nuevos, he estado haciendo cálculos, es difícil exacto, pero más o menos han bajado un 15%, los casos 15-20% podría ser. ¿Y esto por qué ha sido? Porque aunque Rayos funcionaba en los centros de salud, en los ambulatorios, en los centros de especialidades, el programa de cribado no funcionaba, ¿no? Entonces, algunas pacientes no han hecho esto, pero no es que no funcionara esto, es que aunque funcionara, había pacientes que tenían pánico en acudir al hospital. Pánico porque no venían a la mamografía programada, porque aunque tengan síntomas de sospecha no han consultado, incluso pacientes que les cogió con diagnóstico, que les hemos llamado contándoles el diagnóstico, no han querido venir. Y algunas les hemos puesto tratamiento por teléfono, ¿no? O sea, esta es la situación un poco que ha habido en cuanto a casos nuevos. Y en cuanto a la cirugía, claro, el hospital tiene algo más de 1000 camas. En el momento de más incidencia de COVID, prácticamente las 1000 camas, más de 900 camas estaban con pacientes que habían ingresado por COVID, ¿no? Pero es que no teníamos anestesistas, como he dicho, no había respiradores, no había quirófanos. O sea, aunque a lo mejor los ginecólogos hubiéramos podido operarlas o los cirujanos generales hubieran podido operarlas, no había dónde hacerlo, ¿no? Entonces la cirugía más o menos nos ha bajado en este periodo que he contemplado un 50% frente a los datos del año anterior. Nos ha bajado en número y también en lo que hemos hecho. No se ha dejado de hacer oncoplastia compleja y se dejó de hacer desde el principio reconstrucción mamaria inmediata ni semitrizaciones. Los cirujanos plásticos no operaron más. Las indicaciones también nos han cambiado y se han limitado a cirugías post-quimio en adyuvante, aquellas pacientes que habían recibido quimioterapia en adyuvante y que terminaban su tratamiento, pues las hemos operado dentro del margen de las, como mucho, 6 semanas después de terminar la quimio adyuvante. Alguna paciente hemos tenido que estaba con terapia sistémica primaria y que no había hecho respuesta, también la hemos operado. Algunos tumores agresivos que en circunstancias que habitualmente los remitimos para quimioterapia en adyuvante, bueno, en pacientes frágiles o en pacientes delicadas, en estos casos sí que hemos hecho cirugía, valorando entre el riesgo de la cirugía o el riesgo de la quimioterapia, les hemos hecho cirugía. Y también hemos operado cánceres de mama luminales en pacientes jóvenes o de bajo riesgo, alguno. Entonces, José Ignacio, perdona que te interrumpa. Sí, perdona, por lo tanto, la primera semana, cuando ya estaban muchos de los... Bueno, la urgencia estaba colapsada, habían requisitado mucho material, ventiladores. ¿Conseguisteis todavía operar algún cáncer de mama en esas 2 primeras semanas tan críticas?
La tercera semana de marzo había cirugía programada, alguna se canceló, en concreto alguna paciente que tenía una cirugía reductora de riesgo, o alguna cirugía pues, de in situ se canceló, y las demás se fueron recolocando, que eso fue la tercera semana de marzo. Y a partir de entonces, la cuarta semana se operó algo, la primera y segunda de abril no se operó nada, y las otras semanas de abril se ha operado una paciente al día o ninguna. Bueno, y una pregunta, de vuestro servicio de ginecología, ¿verdad? ¿Algún personal fue reclutado, fue requisitado para trabajar en los servicios COVID? Sí, los residentes casi todos, y de los adjuntos de patología mamaria, alguno ha tenido que ir algún día a tanto a urgencias como a plantas COVID. O sea, que estaban apenas trabajando en esos servicios. Sí, ¿no? sí, es que estaba todo el hospital volcado en la atención de pacientes COVID, sí, Claro. sí. ¿Y hubo, por supuesto, algún contagio a lo mejor? Pues en la zona donde están las consultas de mama, el 80% del personal ha sido positivo. Hemos sido positivo, porque también he sido positivo. Hemos estado contagiados. Muy bien. Probablemente por estos primeros días en los que no se tomaba ninguna medida realmente, ¿no? Sí. Voy a pasar ahora a... Bien. Perdona, José Ignacio, solo Bien. para escuchar un poco a todo el mundo, al doctor Ricardo Pardo, de la Fundación Jiménez Díaz. Ricardo, bueno, como ha comentado también el doctor José Ignacio, hemos visto que a lo largo de las semanas, pues la situación poco a poco se iba controlando, ¿no? Pero las principales medidas que fueron tomadas era, solo operamos tumores malignos. Hubo una lista única oncológica, en función, digamos, de los recursos que teníamos, iba variando el tipo de cirugías que hacíamos. Explícanos un poco. Nosotros dejamos de operar inmediatamente, quiero decir, nosotros tenemos 18 quirófanos, quedaron 2 quirófanos con ventiladores y a la tercera semana de marzo desaparecieron todos los ventiladores. O sea que no teníamos ninguna posibilidad de operar nada más que urgencias. No se ha operado, salvo abscesos mamarios de urgencias, no se ha operado ningún cáncer, no sé si en ginecología operó un tumor localmente avanzado tremendo, pero del resto no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Hemos empezado el 14 de abril, empezamos a operar de nuevo, pero desde la semana del 13-14 de marzo hasta un mes entero no se ha operado ninguna paciente. Estaban todas registradas, todas controladas, llamadas cada 2 semanas para ver cómo están. La mayor parte con neoadjuvancia o con hormonoterapia, un poco en la línea de la paz de luminales A, luminales B, de hormonoterapia. Ahora veremos los resultados, pues las estamos operando ahora y veremos los tamaños y ver si realmente eso ha tenido alguna incidencia o lo tendrá en el futuro, en el pronóstico. Pero sí que es cierto que nosotros pasamos a cero cirugías. ¿Y la reconstrucción inmediata? Que es una cirugía que cada vez hacemos con más frecuencia. ¿Tuvisteis posibilidad de hacerla o no? Tenemos un caso de una paciente a finales, el último quirófano que teníamos en marzo, que tosía en el antequirófano, y el anestesista y yo decidimos no operarla, se lo dijimos a la paciente, se quedó sin operar, a la semana desarrolló un COVID, y tuvimos la suerte de no haberla operado. Quiere decir que dejamos de hacer reconstrucciones inmediatas hasta finales de abril. Hasta entonces, nada. Sí que es cierto que a las pacientes se les ofrecía la posibilidad de, cuando empiezan los quirófanos, realmente cuando hemos empezado ya con reconstrucción inmediata. Mientras no hemos operado no hemos hecho nada. Pero una vez que hemos empezado, la reconstrucción inmediata con reconstrucción en 2 tiempos, que es decir, no se ha hecho ningún dorsal ancho, ningún DIEM ni nada, solo hemos hecho colocación de expansores. ¿Y la paciente que operáis, teníais la posibilidad de hacerle simetrización? A ver, digo esto porque muchas de las recomendaciones iban dirigidas un poquito en sentido de vamos a hacer lo posible para que la paciente esté en el hospital lo menos posible, para que la paciente no tenga que venir al hospital a hacer curas. Si nosotros operamos la mama contralateral y le hacemos una simetrización, siempre, quieras que no, aunque sea pequeña, pero existe siempre una probabilidad de que tenga algún riesgo de alguna complicación. ¿Hacíais simetrización en las pacientes? No, para nada. Tengo aquí una diapositiva, bueno, si quieres que presentemos nuestras cosas, pero vamos, esta diapositiva que es del director médico, Pepe Gómez nos lo ha dado, da la posibilidad, a lo largo de que está estudiado todos los hospitales Quirón de Madrid, la posibilidad de que la paciente adquiera el COVID en el postoperatorio en función del tiempo quirúrgico, ¿no? Que me ha llamado mucho la atención, me lo ha mandado esta mañana. Esto está de los 4 hospitales de casi 500 pacientes operados en este periodo. Es cierto que pasados los 90 minutos, aunque el quirófano sea un quirófano COVID-free y que no tenga nada,
la posibilidad de que adquiera el COVID es más importante. No sabemos en qué está basado, pero sí, esos pacientes ha ocurrido y hay pacientes que entraban sin COVID y que a los pocos días lo han cogido y parece que el tiempo que han estado en quirófano ha tenido algo que ver con ello. Bueno, yo solo quería añadir una cosa. Nosotros, yo recuerdo que aquella semana que no sabíamos si podía pasar, si podíamos llegar, digamos, a una situación de colapso, ¿no? Como estaba pasando en otros sitios. Recuerdo una paciente que no se llegó a operar porque tenía miastenia gravis y la anestesista se negó a anestesiarla. Bueno, es un ejemplo de algunas de las medidas que hemos ido sufriendo a lo largo de estos días. Bueno, vamos ahora a La Coruña. Quería hablar con el doctor Benigno Cea, ahora que tengo la oportunidad de saludarte. ¿Qué tal, Benigno? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, vamos a ver. Y viendo todo esto desde la distancia, viendo lo que estaba pasando en Madrid, y claro, con la lógica preocupación, pero siempre con la incertidumbre de a ver si esto nos va a pasar a nosotros, ¿no? ¿Cómo reacciona, digamos, un servicio, una unidad de mama en la que no tenéis, digamos, ese problema? ¿Tomáis alguna medida? ¿No tomáis ninguna? Explícanos un poco. Bueno, nosotros yo creo que tenemos una realidad diferente a lo mejor a las grandes capitales como pueden ser Madrid o Barcelona, que han tenido, que han sido realmente la zona cero del COVID en España, ¿no? Nosotros en Galicia hemos tenido una incidencia menor de la infección y después también tenemos, creo yo, una idiosincrasia, y me gustaría un poco poner un par de diapositivas para explicar por qué nosotros finalmente decidimos de alguna manera cambiar la estrategia y mantener la cirugía programada, ¿no? Nosotros, en principio, somos una ciudad pequeña y que el hospital público se centra en, realmente somos 4 hospitales, ¿no?, que atendemos a un área de 500.000 de personas. Veis aquí pues el hospital central, el hospital, lo que antiguamente era el Juan Canarejo, es quizás donde se concentró la atención urgente y el ingreso y la atención a los pacientes COVID. En el hospital materno infantil también hubo algún caso, pero realmente el hospital Aventilago, que es donde está la unidad de mama, es un hospital que no tiene puerta de urgencias y en donde no se autorizó el traslado de enfermos de medicina interna, de infecciosos portadores de la enfermedad. Con lo cual, de alguna manera, nosotros vivimos una situación de hospital free COVID, no teníamos enfermos ingresados. Y eso, en la tercera semana de marzo, cuando se instauró el estado de alarma, un poco los quirúrgicos de la unidad, un poco decidimos, por una parte, mantener la cirugía oncológica en los quirófanos que teníamos en la unidad. En principio también garantizábamos la reconstrucción inmediata y la simetrización. También hay que decir que, bueno, pues que tanto la simetrización yo creo que tampoco añade un mayor tiempo quirúrgico, ¿no? Bueno, pues puedes pasar a lo mejor, pueden ser 30 minutos más de cirugía. Y la reconstrucción inmediata que hemos practicado fundamentalmente es la reconstrucción prepectoral, ¿no?, que tiene una estancia de 24 o 48 horas, ¿no? Y después también se mantuvo la indicación de reducción de riesgo en pacientes con cáncer de mama, aquellas enfermas que venían de neoadyuvancia con un test genético con alteración genética. Bueno, pues también se les propuso una cirugía de reducción de riesgo junto con la cirugía oncológica. Y después también tengo que decir que desde la tercera semana de abril, pues ya todas las enfermas han venido con una PCR, con ese estudio 48 horas de la cirugía, para también garantizar que no hubiese ninguna paciente portadora, ¿no? Y después lo que sí que se suspendió inicialmente para el quirófano fueron fundamentalmente octogenarias con tumores luminales. Esas en principio las hemos demorado con su tratamiento hormonal y están pendientes de cirugía o no, ya veremos cómo responden, ¿no? La reducción de riesgo fuera de contexto oncológico, patología benigna, reconstrucción diferida y cirugías de reconstrucción de segundos y terceros tiempos, ¿no? Yo, al igual que José Ignacio, también he recogido un poco la actividad de estas 6 semanas entre marzo y abril. En principio, nosotros de los nuevos diagnósticos durante estas 6 semanas hemos mandado a terapia sistémica primaria a 12 enfermas a quimioterapia, después de la discusión en el comité de tumores. Generalmente se han aceptado todas para tratamiento sistémico primario,
aunque puede que haya un poco más de demora en la primera consulta de oncología. Y después, en lo que se refiere a la cirugía oncológica, pues en estas 6 semanas hemos practicado 55 procedimientos de oncología. Fundamentalmente cirugía conservadora, mucha tumorectomía, porque también nos ha coincidido carcinomas ductales in situ diagnosticados con el cribado y respuestas completas. Y hemos pues hecho también alguna oncoplastia con simetrización, y en la reconstrucción mamaria, pues fundamentalmente la hemos orientado a la reconstrucción prepectoral, ¿no? Que es un tipo de reconstrucción menos agresiva y también con menos estancia hospitalaria. De estos 55 cirugías oncológicas, nosotros también hemos priorizado en las pacientes que venían de tratamiento sistémico primario para no demorar esa cirugía. Y después otro tipo de cirugías ya menos frecuentes, pues hemos hecho 2 recambios de expansor con simetrización, un poco en la idea de, estos eran expansores que estaban irradiados y estaban las enfermas molestas, todas las hemos metido, y algún tumor filodes con crecimiento importante que hemos querido priorizar en él, ¿no? Nosotros en general de los 7 quirófanos que tenemos a la semana, a nosotros nos han mantenido 6 quirófanos, entonces eso también nos ha dado la posibilidad de poder continuar con la cirugía oncológica, ¿no? Y al final hemos suspendido 9 pacientes que estaban programadas para estas fechas, que fundamentalmente son reducciones de riesgo y reconstrucciones diferidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también se basa un poco en nuestra propia idiosincrasia de tener pues, un hospital público que en principio no tiene carga asistencial y no tiene que priorizar en pacientes COVID, y por supuesto nuestra realidad es totalmente distinta a la que se ha sufrido en Madrid o en Barcelona, ¿no? De estas enfermedades que hemos operado no hemos tenido complicaciones infecciosas, no ha habido ninguna que haya sido una infección respiratoria por COVID, y hemos tenido las complicaciones propias, hemos tenido un hematoma que hemos tenido que reintervenir y poco más, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el contrapunto a la realidad de otras ciudades con mayor presión, en donde ha habido que priorizar los respiradores de quirófanos para las UCIs, ¿no? Y después, Sí, sí. si queréis, ya comentamos un poco, discutimos un poco pues, cuál es la Después opinión de pasamos... cada uno, ¿no? Perfecto. Vamos a ver, y es que sí, la verdad que muy poquito os ha afectado a vosotros, ¿no? Por todo lo que has explicado. Queríamos saber de mano de la doctora Mar Bernet, del Hospital de Barcelona, Hospital del Mar, que también Barcelona fue una de las ciudades más afectadas en España, porque esto ha afectado a varios niveles, ¿no? Y uno de ellos ha sido la consulta. Estaba abriendo ahora un mensaje de una socia que planteó una duda, me parece que ha sido hoy o ayer, donde decía, están pidiéndonos en los hospitales que digamos qué pacientes empezamos a ver en las consultas y cuáles no. Nos vemos tomando la decisión de manera individual sin ningún consenso ni recomendación por parte de la dirección médica. Así que unas directrices de nuestras sociedades nos vendría muy bien. Quería preguntarte un poco, Mar, ¿cuál es vuestro criterio a la hora, digamos, de seleccionar las pacientes que tenemos que ver en consulta? Si se han establecido, si es un criterio individual. A ver, de cara a lo que es... Bueno, yo también había preparado diapos, pero no sé si pasarlos porque este tema lo tengo un poco separado. Una cosa era la consulta de las primeras visitas, diríamos, ¿no? De las pacientes que recibíamos como nuevas. Igual que explicaba José Ignacio, cuando entramos en la fase, en el estado de alarma, se para el cribado. Y por lo tanto, también nosotros hablamos con los ambulatorios, ginecólogos, médicos de cabecera y les decimos que sobre todo nada de pruebas de imagen a paciente asintomática, pero que si tienen una sospecha de cáncer de mama, nos la manden por el circuito de diagnóstico rápido que tenemos montado, ¿no? Esto lo mantenemos. Si hay una sospecha de cáncer de mama, se manda al hospital, se estudia, se estadia y vemos qué prioridad puede tener. La otra cosa es el seguimiento. Yo esta pregunta también la vi ayer. Yo veo difícil no individualizar. Lo veo muy difícil. Nosotros lo que estamos haciendo ahora estamos haciendo televisitas todavía. La situación está mucho mejor en Barcelona, igual que en otros sitios, pero todavía estamos televisitando. Entonces, lo que hacemos es televisitar, hablar con la paciente, y ahora me refiero a los seguimientos,
si la paciente tiene la mamografía hecha. Bueno, igual sí que comparto pantalla un momentín porque he hecho una especie de cuadro para el seguimiento, para intentar explicar cómo lo estamos haciendo ahora. A ver si lo veis. Sí. Esta diapo. O sea, cuando hacemos la televisita, tenemos que mirar si la paciente, primero preguntarle cómo está, si tiene algún síntoma y después mirar si se ha hecho la mamografía de control oncológico anual que le hacemos, mamografía, ecografía y las pruebas de imagen, ¿no? Entonces, si la mamografía está bien, la paciente está bien, para nosotros es hasta el año que viene. Dejamos pedida la mamografía para el año siguiente y se le da la orden a Secretaría que programe mamografía y visita para el año siguiente. Si tiene síntomas menores, la mamografía está hecha, está bien, tiene síntomas menores, intentamos solucionarlos pues, en la visita telemática y tenga o no tenga mamografía, si nos explica algún síntoma que sugiera recidiva, evidentemente tiene que venir a visitarse y tiene que hacer una visita presencial que programamos para al cabo de pocos días. La otra cosa es que nos hemos encontrado ahora en estas semanas muchas pacientes a las cuales se anuló todo, se anuló la visita, se anuló las pruebas de imagen, se anuló todo, porque cuando entramos en la fase de más saturación, pues se hizo una anulación masiva de todas las consultas que había y de todas las pruebas de imagen que estaban programadas. Entonces, estas pacientes, también hablamos con ellas, si no hay síntomas, se las reprograma para 3-6 meses la visita y la mamografía, y si hay síntomas que pueden sugerir una recidiva, evidentemente la citamos a visita presencial en unos pocos días. Yo no veo mucha más salida que individualizar, porque si no preguntas a la paciente, o la llamas, preguntas, te enteras de si tiene hecha la mamografía o no, no puedes ponerla en una de estas casillas. O sea, el tiempo que normalmente estaríamos visitando delante de las pacientes, pues televisitamos. Y un día por semana vamos al hospital a hacer las visitas que hemos considerado presenciales, que tienen que ser presenciales. Muy bien. Quería saber la opinión de José Luis Fogo, de Portugal, de Porto, en relación al quirófano, porque nosotros, por ejemplo, en el Hospital Santa María de Lisboa, hemos visto y reducido, digamos, la disponibilidad de quirófano apenas para 2 días para todo el servicio de cirugía. Y claro, dentro de esos 2 días de quirófano que tenemos, hacemos una lista única oncológica y luego cada área tiene su prioridad. Digamos que si yo tuviese apenas la prioridad de mama y tengo un día asignado para mí, yo, digamos, gestiono la prioridad de mis pacientes, pero es que de repente entran en conflicto como las prioridades de unas áreas y de otras, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, José Luis, si vosotros también os ha pasado lo mismo, si habéis reducido el número de días de quirófano en vuestro hospital, que es un hospital muy parecido al Hospital Santa María, ¿no? El Hospital de São João. Sim, eu vou também vou falar despacio e vou mostrar algumas diapositivas para explicar melhor. Vamos a aprender mucho portugués y mucho español, las dos cosas, ¿no? En los dos sentidos, durante estas webinars. O centro hospitalar, nós começamos com as medidas de contingência no Porto, no Hospital de São João e nos outros também no dia 5 de março. O Centro Hospitalar de São João tem 2 hospitais, no Porto, onde fica o centro de mama, e um hospital mais pequeno que fica a 15 minutos do Porto, em Valongo, que é um hospital onde se faz a cirurgia de ambulatório. Un poco antes que nosotros. Nós, no que diz respeito ao bloco, nós temos aqui o trabalho do Centro de Mama nas primeiras semanas de 2020. Aqui, quando começou o período de contingência,
nós no quirófano principal temos 12 salas, 12 quirófanos, e foram reduzidos para 3. A cirurgia do centro de mama é feita dentro do serviço de cirurgia geral, que também tem as outras áreas, coloretal, estômago, esófago, pâncreas, fígado, e, portanto, os doentes oncológicos têm, ou a oferta de quirófanos tem que ser distribuída pelas várias unidades do serviço. E também por outros serviços, como a ginecologia, a urologia, a cirurgia torácica, etc. E, portanto, estas 3 salas tiveram que ser repartidas por todos os serviços cirúrgicos do hospital. De maneira que nós tivemos que reduzir a atividade cirúrgica desta forma que vem aqui. Houve uma semana em que nós não operamos doente nenhum. Nós operamos em média 10 doentes por semana e houve uma altura, na semana 13, em que não operamos ninguém, porque as salas estavam distribuídas para outros serviços que tinham doentes mais prioritários. Entretanto, como sabem, apesar de aqui no norte de Portugal, é a área de Portugal que tem maior incidência de doentes Covid, mas mesmo assim nada que se possa comparar a Madrid ou a Barcelona ou outras cidades espanholas. E, portanto, nós temos vindo a recuperar a atividade cirúrgica e na semana passada começamos a operar no outro hospital, onde se faz cirurgia de ambulatório, e, portanto, transferimos a quase totalidade das nossas doentes para o regime de cirurgia de ambulatório. Rogério, é isto. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Otra cosa que ahora salto a Madrid nuevamente con la doctora Isabel Rubio. Isabel, yo quería preguntarte, vamos a ver, porque de repente nos vemos todos confinados, las pacientes tienen miedo, disminuyen los exámenes de diagnóstico. Ayer estaba hablando yo con una oncóloga y me comentaba que hasta un 75% se hacen menos biopsias, menos rastreo, no sé, se suspende el rastreo. ¿Esto cómo puede influir en el diagnóstico, ¿no? Y en los nuevos casos que nos vayan apareciendo? ¿Será que serán diagnosticados en fases más avanzadas? Cuéntanos un poco tu opinión. Bueno, hola, buenas a todos. Yo la verdad que, mira, desde la Clínica de Navarra, que como sabéis es un hospital universitario privado sin ánimo de lucro, en la Comunidad de Madrid los hospitales privados se pusieron a disposición de los públicos, es decir, nosotros operamos el último día, el día 17 de marzo, porque lo teníamos programado y de milagro, porque ya a partir de ahí se cerró todo, porque hubo que doblar camas, UCIs, bueno, o sea, estuvimos copados por los pacientes que venían a la clínica y los que nos enviaba la sanidad pública. El problema fue que radiología fue lo primero que cerró, porque claro, en el momento que empezaron a venir tantos pacientes que necesitaban TAC de tórax, que necesitaban radiografías, de hecho en mi hospital, quien más se ha contagiado, que médicos se han contagiado bastante pocos, han sido los técnicos de rayos. Porque en la primera tanda de los pacientes que venían y tal, al final son ellos los que estaban más próximos y bueno, el 50% de los técnicos de rayos se contagiaron en mi hospital, ¿no? Radiología cerró todo y entonces no había, los radiólogos se turnaron y no había pruebas diagnósticas. Bien es verdad que nosotros no dejamos de ver ningún paciente con cáncer que llamó para que lo viéramos. El problema era el tema de las biopsias. Porque para el tema de las biopsias, incluso a día de hoy, tienen que hacer una PCR, con lo cual, lo que yo estoy viendo ahora era que la fase aguda que hemos pasado, que han sido como 4 semanas que no hemos podido operar, nada. Hemos tenido que quitar un expansor, una infección, pero porque era en el quirófano de urgencia, pero de cirugía programada nada. Ahora ya, a mediados de abril, empezamos a operar neoadjuvancias que teníamos pendientes, pero lo que yo estoy viendo ahora es que el regreso a ver pacientes está siendo súper complicado por el tema de que se infecte la gente otra vez, ¿no? Entonces, cualquier biopsia que se hace de mama en rayos requiere una PCR, los quirófanos requieren una PCR, nosotros operamos con EPIs,
los anestesistas hacen biopsias con EPIs, entonces todo hay que limpiarlo, hay que limpiar la sala cuando se va el paciente, hay que limpiar. Entonces se están haciendo las pruebas, pero bien es verdad que si en una mañana se está haciendo la mitad de las que se podrían hacer por todo este proceso de limpieza que hay entre paciente y paciente y todo. Y por las biopsias, o sea, los circuitos, los pacientes, por ejemplo, para venir al hospital tienen que rellenar un cuestionario de que no tienen ningún problema de sintomatología, o sea que al final yo estoy viendo que el volver a la normalidad antigua nos va a costar por el tema de intentar evitar no infectarnos con pacientes que son asintomáticos. Pero ¿piensas, Isabel, que esto puede realmente afectar en el diagnóstico? No creo. Porque si se dejan de hacer rastreo... Ya, lo único que yo creo que puede afectar son en los hospitales, en los grandes hospitales donde hay mucha casuística y se van a retrasar los pacientes más de 8 o 10 semanas para operar. En ese grupo de pacientes creo que se va a afectar. El resto, realmente, muchos pacientes se han ido a neoadjuvancia. Nosotros hemos mandado muchos pacientes a neoadjuvancia. Los luminales A, bueno, muchos se han puesto con hormonoterapia. O sea que yo creo que se han adoptado una serie de medidas que yo no creo que podamos valorar un impacto claro en que haya un impacto negativo oncológico en los pacientes, fíjate. No creo que tengamos números suficientes para poder determinar eso. Muy bien. Hay una cuestión que me gustaría escucharos un poco a todos en relación a los pacientes que discutimos en el comité. Son pacientes que realmente nos colocan en un dilema. Por un lado, están aquellos pacientes con tumores con indicación para ser operados, que son pacientes que tienen axila negativa, T1, T1C, y que de repente vemos que no tenemos capacidad de respuesta, que no podemos operar a esos pacientes, y entonces los proponemos para hacer una quimioterapia neoadyuvante. ¿Por qué? Porque pueden tratarse de tumores con un índice de proliferación alto, que son agresivos y que pueden evolucionar muy mal en pocas semanas. Pero por otro lado, tenemos aquellos tumores que tienen indicación para hacer quimioterapia neoadyuvante, pero que optamos por operarlos porque, pues precisamente para no someterlos a una quimioterapia que puede disminuir las defensas y hacerlos mucho más vulnerables a la quimioterapia, ¿no? Y quería saber un poco la experiencia en vuestros comités, ¿qué es lo que ha sucedido más de estas dos vertientes? Yo creo que ha habido un ¿Puedes poco empezar, José Luis? ¿Quién empieza? ¿Se me ha entendido? Sí. Rogério? Sim, nós mudamos alguma coisa na consulta de grupo, no comitê de tumores, e as nossas prioridades, ou escalonamos as prioridades como estão aqui designadas, e tentamos operar os doentes triplo negativos ou HER2 positivos, os pequenos e aqueles que já tinham terminado a quimioterapia neoadjuvante. E os tumores luminais, todos os tumores com receptores hormonais positivos, nós, que são a maior parte dos nossos doentes, nós acabamos por colocá-los todos, mesmo as doentes mais jovens, pré-menopáusicas, todas com tratamento endócrino primário. Na consulta de grupo, no comitê, notamos que da parte dos nossos colegas de oncologia médica houve alguma resistência a fazer quimioterapia neoadjuvante em doentes que nós normalmente começamos a tratar com quimioterapia neoadjuvante, exatamente pelo risco o risco de infecção com o Covid. E, inclusivamente, houve alguns profissionais do Serviço de Oncologia Médica que ficaram doentes com Covid, o que acabou por dificultar mais o trabalho
e acabamos por propor para a cirurgia primária algumas situações que seriam tratadas normalmente com quimioterapia neoadjuvante. Yo creo que cada caso se ha tratado en el comité de mama de forma individual, ¿no? Que Sí. nosotros hemos tenido triples negativos, ER2 positivos, con 2,5 centímetros, 3 centímetros que hubiesen sido probablemente para neoadjuvancia, y los mismos oncólogos nos han pedido que operemos las pacientes, ¿no? Yo creo que es una decisión de cada comité en cada momento. Sí. Yo creo que también depende un poco de cuál es la situación en tu ciudad y en tu hospital, ¿no? Y qué medios tienes, ¿no? Yo creo que es diferente si tú estás en una situación de máxima pandemia y de máxima prevalencia de la enfermedad en tu ciudad, con lo cual tienes una alta probabilidad de que haya contagio. También depende de si tu hospital tiene respiradores en los quirófanos y si tienes disponibilidad para poder operarlos. Y también depende, yo creo que otro tema también que a lo mejor sale aquí, es que si la unidad de mama tiene salas de quirófano propias de la unidad, que no pertenezcan a suites de cirugía o al de ginecología, ¿no? Entonces, yo creo que una de las lecciones de esta pandemia es que posiblemente cada hospital, cada unidad de mama tenga que tomar decisiones contextualizadas en su situación de pandemia, en sus recursos hospitalarios, ¿no? Nosotros en nuestro comité realmente no hemos tenido la presión de no operar o no mandar a quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Más o menos se ha podido decidir lo que le tocaba a cada paciente, excepción de las octogenarias, en donde si son tumores luminales pues hemos priorizado en la hormonoterapia, y después también de las mujeres que estaban en terapia sistémica primaria, que tenían que cumplir con una cirugía en un plazo determinado, ¿no? Pero yo creo que un poco la experiencia de esto es que cada grupo tiene que tomar decisiones en función de la presión de la pandemia en su ciudad y de los recursos sanitarios de que disponga, ¿no? Sí. José Ignacio, sí. Quería saber una cosa. Esto que estaba resaltando ahora el doctor Acea es muy importante, ¿no? O sea, lo de los recursos. Claro, al final todo depende un poquito de los recursos de cada hospital. Pero tenemos que tener hecho un plano, porque vamos a imaginar que dentro de 2 semanas tenemos un nuevo repunte. Tenemos que tener preparado un protocolo para saber cómo actuar. Oye, nosotros hicimos esto al principio, pero quizá ahora tengamos que hacer esta otra medida, ¿no? Sí. Mira, nosotros, si me permites compartir, a ver si lo... Nosotros al principio, igual que decía José Luis, nos pasó lo mismo. Se planteó qué es más... perdona un segundo aquí. Que era más... A ver, perdón, un momentito. Que era más peligroso para la paciente. Ahora, ¿qué era más peligroso para la paciente? ¿Operarse o quimioterapia neoadyuvante en el caso de que estuviera indicado, ¿no? Inicialmente, pues nos podía parecer que en algunos casos, sobre todo la cirugía, podía ser menos peligroso, pero la realidad es que no pudimos elegir en muchos casos. Entonces, este descenso de la cirugía, ¿cómo se ha compensado? Bueno, pues las cirugías reductoras de dedos se dejaron de hacer y lo que aumentó en nuestro centro de forma importantísima es la hormonoterapia primaria, que hemos duplicado frente a lo que se hacía el año anterior. El año anterior que ya teníamos un número importante. Nosotros en el hospital, más o menos el 20 de cada 5 pacientes, el 20% van a hormonoterapia primaria. Pues ahora en estos momentos estamos prácticamente en el 40% de las pacientes que hemos visto las hemos manejado de esta manera, ¿no? Y lo que ha cambiado, aparte del volumen, es que hemos incluido por primera vez a 2 pacientes premenopáusicas que hasta ahora no habíamos hecho en este escenario nunca. Incluso una paciente con un in situ, a partir de los trabajos que hay del grupo de Edimburgo, en los que también parece funcionar, las tenemos manejadas de esta manera, ¿no? Los planes, pues efectivamente, hemos hecho una publicación de nuestra propuesta en la que comparamos lo que hacemos habitualmente y lo que proponemos para este escenario, ¿no? En el que pues, las pacientes luminales, en principio, van a terapia hormonal primaria. Y luego en las pacientes ER2 y triples negativos las hemos estado remitiendo a oncología médica, salvo que su situación
basal o sean pacientes frágiles de salud, en los cuales las hemos operado y, como decía José Luis, hemos estado operando, haciendo cirugías que hacía tiempo que no se hacía, con una importante carga axilar o en tumores grandes, ¿no? Eso es un poco lo que hemos estado haciendo. Hombre, te puedo decir, Rogelio, que también depende un poco del servicio de oncología médica, porque verdaderamente no hay muchas publicaciones, pero en los primeros tiempos, independientemente de que, por ejemplo, nosotros nos quedamos sin quirófano, básicamente, pero nuestros oncólogos médicos, con los datos que había de los problemas con las intubaciones en pacientes que podrían ser COVID positivos, que un 50% acababan en la UCI, y nuestros oncólogos, sin embargo, no tenían ningún problema para administrar la quimioterapia, porque la parte del hospital de día de oncología se quedó como COVID-19. Los pacientes oncológicos entraban por un circuito limpio y ellos estaban en otro reducto del hospital. O sea que lo que se preservó más en mi hospital, por ejemplo, ya que no había quirófanos, era la parte de oncología. Con lo cual nosotros enviamos a neoadyuvancia a muchos pacientes que sabíamos que la iban a necesitar después, que probablemente los hubiéramos operado, pero que los enviamos porque no los podíamos operar. El tema de la hormonoterapia en premenopáusicas, bueno, pues es discutible porque no tienes como mucha evidencia para apoyarte en eso. Pero bueno, nosotros también hemos dado tamoxifeno a alguna paciente con un luminal A premenopáusica en espera de operarse, porque tampoco, al final han sido 6 semanas o 7, tampoco creo que en ese tipo de tumores los luminales A 6 semanas vaya a cambiar mucho. A cambiar nada, ¿no? Lo de la oncología, yo decía más en otro sentido. Al principio, sobre todo, en una publicación que había en febrero en JAMA Oncology, me parece, la duda era si los tratamientos de quimioterapia, con la consecuente disminución de la inmunidad que producen, pues podían empeorar a estos pacientes en el caso que se contagiaran por COVID, no por la situación en el hospital, ¿no? Porque de hecho se ha estado dando y no ha pasado nada, pero sí que había una duda importante de si cada vez que esa paciente se somete a un ciclo le sube mucho su riesgo en caso de que se contagiara. Ya, pero fíjate que nosotros hemos tenido muy pocos COVID positivos en oncología médica. Sí, así ha sido. Sin embargo, pacientes que se han ido a operar y le has hecho la PCR y ha sido positiva. O sea, lo que te quiero decir que al final... Así ha sido. Realmente los recursos son los que son, más o menos todo el mundo tiene claro, pues, según los subtipos, hacia dónde enviar a los pacientes. Yo creo que ahora y mismo otra cuestión. Sí. Dime, Benigno, por favor. No, solamente quería comentar un poco. Yo creo que ahora mismo no tenemos evidencia real de lo que pasa con los tratamientos oncológicos aplicados durante la pandemia, ¿no? Porque lo único que tenemos son publicaciones chinas, pero claro, a día de hoy es fiable lo que nos venga de China, con la tasa de mortalidad que han referenciado. No sé, ¿no? Entonces, posiblemente a partir de ahora, en esta pandemia ya en Occidente, es donde podamos poner en valor un poco los resultados y el impacto real de los tratamientos oncológicos durante una pandemia de COVID, ¿no? Sí, pero lo que se ha visto todo el mundo es que operar un paciente COVID positivo, la afectación pulmonar que tiene en un porcentaje muy alto los envías a la UCI con complicaciones serias. Sí. O sea, operar pacientes COVID positivos tienen muchísimos problemas. Lo dicen los chinos y bastante gente, los franceses también lo han publicado. Por eso yo creo que es importante saber en qué área de población estás trabajando, ¿no? Si tú estás realmente en un área de alto impacto de pandemia, pues posiblemente tengas que asumir mucho más riesgo. Y después yo creo que es importante el estudio previo de la condición del paciente respecto al coronavirus, ¿no? Pues una PCR antes para saber si al menos tiene en ese momento virus, carga viral en el cuerpo, ¿no? Y nosotros estamos... Y otra cosa... Un porcentaje del 10, el 15% de lo que tenemos programado sale PCR positivo y se suspende. O sea que claro. Y ahora vamos a hablar. Pero el 10-15% de lo que vamos a operar, hacemos la PCR 48 antes y el día anterior tenemos que suspender el paciente porque no se puede operar. Claro, nosotros tenemos un 0% de pacientes positivas y realmente del personal de la unidad nadie se ha contagiado ni nadie es positivo, ¿no? Entonces, eso yo creo que estamos en dos ciudades muy diferentes de prevalencia de la enfermedad, ¿no? Y en esos hospitales donde se ha visto afectado mucho más que en otros, ¿no? Como ha pasado en Madrid o en Barcelona, y por eso quería preguntarle a Mar, ¿cómo habéis combatido la lista de espera, ese aumento de lista de espera que hemos tenido en estas semanas? ¿Habéis
referenciado a esos pacientes para el sector privado? ¿Cuáles han sido las medidas que han tomado allí? Bueno, nosotros, es lo que iba a decir, realmente cambiaba todo mucho, ya no en pocos días, sino en pocas horas, ¿no? Al principio, pues pánico total, quirófanos parados, no teníamos ningún quirófano, entonces empezamos a hacer mucha hormonoterapia en los luminales. Como decía Benigno, nosotros no octogenaria, sino a partir de los 70 años les hemos dado hormonoterapia ya para los 6 meses, 8 meses que normalmente hacemos de hormonoterapia neoadyuvante. Las pacientes por debajo de 70 años era hormonoterapia mientras no consigo un quirófano. A nosotros la situación nos cambió mucho porque sabéis que hubo un decreto ley en fecha 14 de marzo en el que los recursos privados pasan a disposición del Estado para apoyar la sanidad pública. Esto supuso en Barcelona que hubo una especie como de reparto de los hospitales privados, clínicas privadas que había en Barcelona. Concretamente nosotros en el Hospital del Mar establecemos un acuerdo para mama fundamentalmente con 2 hospitales, el Hospital de Barcelona y el Hospital Delfos. Y la semana de colapso fueron una semana, 10 días de colapso y empezamos a operar allí, con muy buena colaboración de la gente y a partir de ahí pudimos dar salida a las pacientes. O sea, el tapón inicial, la verdad que durante el mes de abril lo hemos ido solucionando bien porque nosotros nos hemos ido a operar a un hospital privado que nos ha cedido sus quirófanos y ya os digo, muy bien. Eso te quería preguntar, Mar. Por lo tanto, los pacientes cuando eran desviados al sector privado, ¿quién los opera? Nosotros. Sois los que venís del público, ¿no es? Sí. Vale. Nos vamos allá, nos reciben muy bien, la gente está súper colaboradora y cuando hablamos, la verdad es que algunos te preguntan, oye, pero tú sabes esto al final, cómo se va a facturar y tal, y nadie sabe nada. O sea, realmente no saben ni cuándo, ni cómo, ni qué cantidad van a cobrar por todo esto. Pero bueno, están allí y la verdad es que no nos han puesto ningún problema. Y seguimos, de hecho, la semana que viene todavía estamos operando allí, la otra, si todo va bien, como debe, volveremos a operar al Hospital del Mar. Bueno, pero eso es una modalidad que ya está contemplada en lo que es la administración de recursos públicos. No sé, que un hospital público puede contratar un quirófano en la medicina privada y los recursos humanos son los suyos, ¿no? Y un poco no lo ha contratado el Mar, ¿eh? El Mar no lo ha contratado. Pero la administración sanitaria. Estos son órdenes de la comunidad. Quiero decir, la comunidad decide que el hospital privado se pone al orden del público, como ha pasado en Madrid, y luego que tú operes en el privado, como ha sido el Anderson de Madrid, que se ha convertido en centro de cáncer de Madrid, y se han enviado pacientes de la pública a operar al Anderson, o el resto de los privados que nos han enviado pacientes COVID. O sea, al final es como el mando único este famoso... Sí, sí. Una cosa que quería comentaros es el tema del ambulatorio, ¿no? Porque realmente, ¿creéis que esta crisis que ha cerrado tantas puertas, al mismo tiempo ha podido abrir, digamos, la oportunidad de darle un empuje a la cirugía ambulatoria y verse reforzada? No sé si, Ricardo, vosotros habéis visto aumentado el número de... Nosotros lo que hacíamos... cirugías de ambulatorio. Tumorectomía con biopsia de ganglio centinela la hemos hecho ambulatoria como lo hacíamos siempre. Sí que hemos hecho linfadenectomías axilares indicadas, ambulatorias también. Mandamos ese mismo día con el drenaje a la paciente a casa y ya la vemos al día siguiente en 48 horas en las consultas de curas o en consultas externas. Incluso llegamos a hacer una mastectomía en pleno follón, a punto de todo, con una mastectomía con linfadenectomía axilar y la paciente se fue por la tarde a su casa. Quiere decir que hemos hecho cosas que no habíamos hecho antes. Afortunadamente los resultados han sido buenos. No sé si será el futuro así, yo creo que el futuro será un poco distinto, pero yo no creo que cambie ni la técnica quirúrgica ni las indicaciones, ni daremos los pacientes de alta más rápido por todo lo que está pasando. Seguiremos haciendo una ambulatorización cada vez mayor de los pacientes, intentando desde luego que estén lo menos posible. Lo que sí que es cierto es que ahora, en esta época, las pacientes, pues una mastectomía bilateral de ayer, que no se puede reconstruir porque plástica no lo creía indicado, la hemos dado de alta hoy, que se va con sus 2 picos y sus 2 drenajes a casa, que son cosas que antes los pacientes nunca aceptaban, irse para casa, y ahora hablas con ellos e inmediatamente se van para casa. Quiere decir que ayer operamos 4 pacientes, el otro era una mastectomía también con linfadenectomía axilar, y todos han ido a casa hoy, y cuando se lo planteaba estaban encantados de irse, ¿no? A lo mejor lo que ha cambiado también es un poco el cambio de los pacientes de forma temporal,
pues yo creo que esto es algo temporal que luego volverá a ser como era antes, no creo que cambie mucho. Pero sí que es cierto que pacientes que antes era complicado darlos de alta, ahora te están esperando ya vestidos en la habitación para irse en cuanto vengas, tengan drenajes, no tengan drenajes, tengan lo que sea. Por lo menos la experiencia de mi hospital ha sido esa, no sé si vosotros estáis igual. Sí, a nosotros también. ¿Tenéis todos atención domiciliaria? Benigno. Sí, tenemos, pero no la utilizamos para mama. cirugía de mama, ¿no? Nosotros también hemos notado que, efectivamente, por una parte, nosotros hemos también impulsado el manejo ambulatorio, pero sí que es cierto lo que dice Ricardo, de que las pacientes y las familias sí que aceptan de mucho mejor grado el irse por la tarde para su casa, ¿no? Y estar lo mínimo posible en el hospital. No hay familiares, está prohibido tener un familiar. Y bueno, si aquí hay un acompañante. Hecha y todo. No, aquí permiten un acompañante. Sí. Entonces, sí que en ese sentido sí que se ha facilitado el manejo ambulatorio. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, ahora en mayo, pues ya nos estamos relajando un poco más y ya quedan ingresadas una noche, ¿no? Sin embargo, en marzo y abril sí que se enviaban las enfermas en el mismo día, la reconstrucción pues estaba 24 horas y todo el mundo aceptaba efectivamente de buen grado el irse a casa cuanto antes, ¿no? Fíjate, Rogelio, que yo creo que dentro de 4 semanas habrá que hacer otro webinar porque lo que están viendo ahora en muchos hospitales es que están apareciendo muchos pacientes con infartos de miocardio y muchos pacientes con diabetes mal controladas, o sea, muchos pacientes que no han ido al médico y que tienen enfermedades que se han agudizado considerablemente. Y yo estoy viendo también que van menos pacientes todavía mientras está el confinamiento, y lo que habrá que ver dentro de un mes es si los pacientes vienen con estadios más avanzados de cáncer. Porque no han venido antes, no porque no se hayan tratado, sino porque no han venido. Sí, hay un estudio en Madrid que se llama el PIACO, que estamos varios hospitales implicados haciendo un análisis de las infecciones, procesos infecciosos que venían o no venían a urgencias, porque las 2 primeras semanas del COVID, La Paz, yo creo que no vino ningún paciente, no venía nadie a urgencias, ni apendicitis, ni colecistitis, ni colitis perforada. Estos pacientes han venido después con sus plastrones y todo. Hay un estudio ahora mismo de 5 hospitales en Madrid para ver qué es lo que ha pasado comparado con el año pasado, ¿no? Que eso salen estudios interesantes, pero la gente se ha quedado en casa. Lo que dice Isabel es cierto, los infartos están apareciendo ahora totalmente pasados. Sí, y otro factor que hay que añadir, que está saliendo ahora en el chat, ¿no? Es que los programas de cribado se han suspendido en varias comunidades, ¿no? La nuestra, por ejemplo, no tiene programa de cribado desde hace prácticamente 2 meses. Eso lo hemos notado nosotros en el número de nuevos casos. Tenemos un descenso ahora mismo de nuevos casos por cáncer de mama, porque nosotros prácticamente el 40% de lo que operamos proviene del cribado, y a día de hoy está suspendido el cribado en Galicia. Entonces, es otro tema que también dará su cara, porque los cánceres están ahí, pero no los vemos todavía, ¿no? Entonces, dará su cara en unos meses, ¿no? Yo creo que es lo que decíais. Hay que hacer, ahora estamos haciendo la valoración de cómo hemos sobrevivido, pero cómo vamos a sobrevivir los próximos meses, porque si se controla la pandemia y dejamos de estar confinados, la gente va a ir a los hospitales, no está viniendo, no hay cribado, el cribado está cerrado, lo van a abrir y la gente que tiene miedo dejará de tener miedo. Y el problema será cómo gestionamos el acúmulo, ¿no? de pacientes en los próximos meses. Estaremos de vacaciones, ¿no? Espero. Los dejan, a ver. Otra cosa que quería comentaros es de los famosos tests que han dado tanto de qué hablar, ¿no? Y quería preguntaros, bueno, me imagino que sí, que todos haréis el test COVID de la PCR a los pacientes que vais a operar. Pero mi pregunta sobre todo está dirigida en ¿cuándo lo hacéis? ¿24? ¿48 horas? Nosotros 40. Y digo esto porque vamos a imaginar que el paciente es positivo y por lo tanto el paciente no se opera. Tenemos que dar algún tiempo a poder introducir otro paciente para ser operado. Lo digo porque ahora los tiempos operatorios están muy preciados, ¿no? Eso es un tema, en mi hospital es un tema tremendamente conflictivo porque tú haces la PCR 48 horas antes. Los pacientes que se operan la semana que viene, el lunes, se va a hacer este viernes. Yo tengo que estar atento el fin de semana a mis compañeros de la unidad de mama a ver qué es lo que sale, porque no se puede contar a la paciente que venga el lunes y que sea positiva, ¿no? Esa paciente se programa para la semana siguiente y se repite la PCR pues probablemente en 72 a 96 horas.
como estamos haciendo. Y los tiempos quirúrgicos, pues a veces de un día para otro hemos tenido que buscar pacientes para meterlas. Pero el problema es que no tiene la PCR y la PCR no la puedes pedir con antelación. Luego los huecos que te quedan en quirófano son difíciles de reponer porque tienes que tenerlo con la PCR hecha. Desde luego anestesia ahora mismo no mete un solo paciente si no tiene la PCR hecha. Eso está clarísimo. No, bueno, claro, ni nosotros. Yo tampoco lo meto. No, Nosotros lo hacemos 24 horas. Nosotros 48 horas, incluso alguna vez 72, para poder, en caso de que salga indeterminado, repetirla y en caso de que salga positivo, buscar una paciente de recambio. Pero no es fácil encontrar pacientes porque no tenemos pacientes, ¿sabes? Están todas ya orientadas o con su día buscado, ¿no? Pero sí tener por el margen la posibilidad de que no quede el quirófano colgado. Sí, nosotros también somos 48 horas antes la PCR y antes teníamos un quirófano el lunes, que es el conflictivo de cara a esto, ¿no? Y ahora ya lo hemos suspendido y ya trabajamos martes, miércoles y jueves. Igual. Pero sí, yo creo que hoy en día hay que meter a toda paciente con PCR, por ella y por nosotros también, ¿no? no, y equipos quirúrgicos con serología hecha, por lo menos. También no sé si... No, nosotros no. En mi hospital han empezado a hacer serologías a la gente a los médicos y personal que estaba en la planta y en la UCI, y luego irán haciendo a los demás. Nosotros no tenemos, no tenemos PCRs ni serologías hechas. No, sí que es cierto que Quirón ha hecho a todos los estos, pero yo es una diapositiva que quería enseñar porque quiero decir que nosotros, de los 17 staff del servicio, ha habido 6 contagiados, 4 de los 10 de residentes, 37% de nuestro servicio ha estado contagiado de baja y todos hemos ayudado. Que todo el mundo ha estado pasando plantas de neumología, plantas de medicina interna y nuestros residentes han estado metidos trabajando como enfermeras en la UBI, lo que ha hecho que la tasa de contagio nuestro sea alta. Y luego se utilizaron las famosas mascarillas fake, aquellas que retiraron, que originó que alguno de otros de los compañeros se infectara también, ¿no? Yo creo, y desde luego nosotros ahora mismo estamos operando todo gente con serología o negativa, o algunos como yo que somos inmunes y bueno, nos convertimos en cirujanos COVID y operamos todas las urgencias COVID que vienen. Operamos con EPI a los PCR negativos, ¿eh? Nosotros todos los quirófanos los hacemos con EPI. Bueno, pues a eso quería entrar yo ahora, que vamos a hablar un poquito de nosotros, ¿no? De la protección que tenemos que llevar de ahora en adelante, porque sí que hacemos el test COVID al paciente, pero bueno, está ahí el 5% de falsos negativos, que siempre que un paciente es intubado, pues acaba por ser un riesgo, ¿no? Y así como ha habido otras especialidades, como anestesia, en la que, digamos, ha quedado apuntalado el hecho de utilizar videolaringoscopios, utilizar siempre la pantalla o las FP2, quería saber si vosotros habéis tomado alguna medida en el quirófano que sea distinta a la que tomabais antes. Estaba diciendo Isabel que ellos se colocan en el EPI para operar. Nosotros no nos colocamos EPI. Nosotros el EPI completo no, utilizamos las FP2, las buenas, con la mascarilla quirúrgica por encima y gafas especiales para taparse, que ya es bastante machaque con eso. El traje como tal no utilizamos doble guante y las patas normales, pero no nos ponemos un EPI para operar pacientes con PCR negativa. Bueno, yo me refiero un EPI a ponerte la bata impermeable y encima la bata estéril, a taparte el cuello, a ponerte la mascarilla FP3, a ponerte las gafas, o sea, no es el traje del EPI, pero al final es todo, o sea, es todo, que es un horror, dicho sea de paso. José Luis? Sim, no Porto não estamos a usar uma pantalha na cara, sim, mas o que mudou foi o comportamento dos anestesistas e dos enfermeiros de anestesia. E durante a intubação e a extubação não está ninguém na sala a não ser o anestesista. Foi principalmente isso que mudou com as nossas doentes Covid negativas. Até agora não tivemos nenhuma doente positiva, não, por isso na unidade de mama não temos a experiência de utilizar EPIs. Sí, José Ignacio. Sí. José Ignacio, ¿y el número de personas que entran en el quirófano? Porque yo me acuerdo la primera semana entrábamos los justos. Pues mira, nosotros hacemos PCR, como he dicho, y si es negativa se opera prácticamente con los mismos equipos que toda la vida hemos operado. En los momentos de más incidencia de la enfermedad no se hacían PCRs. Ahora yo creo que el escenario ha cambiado totalmente, porque es que la probabilidad de que una paciente asintomática
que tiene una PCR negativa, realmente sea un falso negativo y que esté contagiada, yo creo que es muy, muy, muy bajo, ¿eh? Y en el hospital en general se hace así, o sea, se está intentando. Y lo único que ha cambiado el quirófano es que pues, antes los residentes hacían como primer cirujano bastantes cirugías y ahora opera el adjunto con un residente o con otro adjunto, intentando minimizar tiempos y riesgos de complicaciones posteriores. Eso más ha cambiado. Pobrecillos, joder. Nosotros... Así está la cosa. Sí, sí, sí. Y nos está yendo bien, no sé si volverán a operar. No por nosotros, sino porque la gerencia como empieza a ver tiempos y complicaciones, no sé. Nosotros empezamos, claro, en el momento malo, era como los mínimos, los residentes no venían, ¿no? Decían, oye, que si puede venir un residente, no, han dicho que solo la gente imprescindible, ahora ya estamos relajados, vienen residentes sin problema, ya está cambiando. Los nuestros se han fajado de tal forma, han trabajado de tal forma salvajemente con una tasa de 30% de contagios que les dejamos operar un poco, bien ayudar lo que quieran, ¿no? Eso de hecho, pobrecillos. Sí, nosotros en Coruña realmente nunca hemos utilizado material COVID o pre-COVID, ¿no? Solamente ahora anestesia sí que durante la intubación pues toma sus medidas, ¿no? Pero ya con una PCR, lo que decía José Ignacio, con una PCR normal, pues yo creo que la probabilidad es muy baja, ¿no? Pero nosotros nunca hemos utilizado material especial y después pues al residente pues le toca lo que le ha tocado siempre y bueno. Pero bueno, yo insisto en que eso no es lo mío. Si yo estuviese en La Paz, posiblemente no habría operado y posiblemente hubiese que utilizar todo tipo de mascarillas, ¿no? Porque esa es un poco la realidad, ¿no?, de cada hospital. Para que os hagáis una idea, un dato, en los 3 últimos días ha habido un único ingreso por COVID en todo el hospital. Pacientes positivas sí que ha habido, asintomáticas, pero una paciente COVID positivo que necesite ingreso, una en 3 días, que es que no tiene nada que ver con lo que nos pasaba hace 3, 4 o 5 semanas, ¿no? Tenemos cientos de pacientes. Nosotros hemos diagnosticado en el estudio de extensión de 2 pacientes con cáncer de mama el COVID, en el TAC de tórax. También. Ha sido algo curioso porque los pacientes son asintomáticos y en el TAC de tórax, bueno, os lo iba a poner, pero es igual. En el TAC de tórax se ha visto, lo traía aquí para que lo vierais, esta paciente con un cáncer de mama, veis, multicéntrico, y al hacerle el TAC de tórax apareció todo esto completamente asintomática y fue un COVID positivo. Y tuvimos otra muy similar a esta también. La verdad que eso sí que los pacientes lo han sufrido de manera terrible, porque diagnóstico de cáncer y a la semana siguiente diagnóstico de COVID. Sí, nosotros hacía 2 años que habíamos dejado de hacer la placa de tórax preoperatoria porque no se la considera coste eficiente y ahora la estamos volviendo a hacer. Recibimos una notificación de dirección que, como había pacientes asintomáticos pero con condensados, pues que volviéramos a pedir placa preoperatoria frente y perfil a todos los pacientes que había que operar. Y en relación a la axila, ¿habéis alterado alguna actitud, alguna diferencia en el marcaje de axila durante estos días? La única diferencia es que, salvo ahora cuando estamos haciendo reconstrucción inmediata, antes no esperábamos el OSNA y lo hacíamos en un segundo tiempo, ahora con más motivo. Es decir, nunca esperamos tenemos 4 o 5 pacientes que hacer por la mañana y mandamos la axila y cuando ya venga el OSNA, si hay que hacer un segundo tiempo, se hará. Pero no le esperamos, como algunas veces se ha operado, que digan lo que digan los patólogos, a nosotros nos tarda 70 minutos en venir el resultado. Y ahora mismo no puede estar 70 minutos el quirófano parado y no esperamos el OSNA. Y si sale positivo, se comenta en el comité de mama y si es necesario, pues se quita esa axila. Pero a día de hoy el cambio que hemos tenido es ese, sobre todo. Si se hace una reconstrucción inmediata, bueno, sí. Y que los patólogos no están conformes con intraoperatorias de tejidos porque no están seguros de que los pacientes sean COVID. Entonces ellos tienen que tomar sus medidas y ponen muchísimas pegas para las intraoperatorias a pesar de que la PCR sea negativa y tú los estés operando, ¿eh? También hay que luchar con los patólogos para eso. Esto había una recomendación, perdón. Sí. No, perdona. He acabado. No, que esto es verdad que había una recomendación de intentar evitar intraoperatorias con todo lo que supone. En nuestro entorno se está haciendo exactamente igual todo. Nos hacen intraoperatorias y se maneja igual la axila. Yo también, pero protestan la
Bueno, nosotros generalmente no hacemos intraoperatoria de ganglio centinela, salvo en mastectomías, y entonces, bueno, este problema ya va directamente a formol, ¿no? Bueno, y quería ya, como estamos ya finalizando, para dejar un poquito de tiempo para los asistentes, a ver si quieren plantear alguna duda. ¿Creéis que el tratamiento de cáncer, en el tratamiento del cáncer de mama, las cosas volverán a ser como fueron? ¿O esta crisis nos va a marcar un antes y un después y algunas de las modificaciones que estamos aplicando pueden quedar cuajadas para el futuro? Yo creo que eso dependerá de la actitud de los comités de mama. Los comités de mama que, pues la hormonoterapia, como ha comentado José Ignacio, que es algo que en La Paz hacen con muchísima fuerza, que nosotros habitualmente no hacemos, bueno, pues eso a lo mejor puede cambiar de alguna forma, ¿no? La neoadjuvancia tomará más fuerza como ya la estaba tomando de por sí, ¿no? Las indicaciones quirúrgicas yo creo que no van a cambiar. Ojalá cambiara la actitud de los pacientes a la hora de irse de alta o estar tiempo ingresado. Yo ojalá a veces cambiara la posibilidad de que los pacientes estén tranquilos y solos, como el sistema británico, en sus habitaciones y no rodeados de 40 familiares. Que eso yo creo que sí, eso probablemente sí que cambie para el futuro definitivamente. Bueno, yo creo que hay dos cosas diferentes, ¿no? Uno es cómo se va a organizar la asistencia sanitaria en época de pandemia, eso es importante, y de eso va a depender lo que cada comité de mama pueda hacer. Porque aquí lo que hemos visto es que dependiendo dónde esté tu unidad de mama, en qué ciudad, tú vas a poder hacer unas cosas o no las vas a poder hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la primera lección que hay que aprender es a identificar cuáles son los factores que hay en cada ciudad o en cada sociedad de presión de pandemia y qué recursos tú tienes para poder atender a las pacientes con cáncer de mama de tu ciudad. Y a partir de ahí, pues un poco priorizar en lo que tengas disponible, ¿no? Yo creo que en principio, yo al menos lo que he aprendido es que sí que hay algunas cosas que se pueden mejorar en el día a día, por ejemplo, el tema de la mayor manejo ambulatorio de las enfermas, yo creo que sí que es un tema pendiente y que hemos aprendido en esta pandemia. Y después también nosotros hemos empezado a mandar a radioterapia a las primeras pacientes que operamos en marzo con carcinomas in situ, y ya en radioterapia pues ya han optado por una semana de radioterapia, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que viene para quedarse, ¿no? La radioterapia de una semana viene para quedarse, ¿no? Entonces es otro efecto colateral de esta pandemia, ¿no? Pero yo creo que lo importante es, primero en una pandemia, saber cuál es el impacto de la pandemia en cada ciudad y qué recursos te quedan disponibles para tratar a las mujeres con cáncer de mama. A la próxima estaremos mejor organizados probablemente. Yo creo que la evidencia científica es la evidencia científica y aunque ahora ya hayamos hecho cosas que rayan la evidencia científica, ha sido por necesidad, sin poner en peligro el resultado oncológico de los pacientes, pero al final un cambio en el manejo de los pacientes no va a existir porque no va a variar nada. Es muy poco tiempo. Si estuviéramos hace un año, pues a lo mejor sí, pero en 4 semanas no. Lo que sí creo que tendría que cambiar y hacernos pensar a todos y a los gobernantes es que en pleno siglo XXI no puede haber un país que no tenga un centro de cáncer especializado en cáncer única y exclusivamente, pero un centro grande de cáncer, porque en otros países es lo que ha pasado. En Italia, ¿qué ha pasado? Que los centros de cáncer, como el Instituto de Milán o algún otro, se han dedicado solo al cáncer y entonces preservas a los pacientes de cáncer de entrar en territorio COVID y tú atiendes a tus pacientes en un centro de cáncer que es un centro nacional. Creo que eso es algo que en España no haya un centro oncológico en toda España, me parece como, porque bueno, está el MD Anderson, pero es privado, me refiero a un centro nacional oncológico. Creo que los pacientes de cáncer, y yo desde luego, si fuera paciente y estuviera dentro de una organización de pacientes, era lo primero que empezaría a exigir al gobierno. Bueno, eso en Portugal nos podías informar de lo que pasó durante la última crisis, ¿no? Que al final la oncología se tuvo que abrir a todos los hospitales públicos para que todo el mundo pudiera ser atendido, ¿no? Yo esa medida no sé si cuajaría aquí en España, ¿eh? O sea, Debería. No sé, yo creo que el problema que tenemos es que si tú quieres garantizar las prestaciones, tienes que abrir lo más posible la prestación en hospitales en todo el Estado, ¿no? Sí, pero que tengas un centro oncológico nacional no quiere decir que solo se opere y se haga ahí el cáncer, pero en un momento de una crisis nacional tienes un centro libre para tratar a los pacientes de cáncer. De todas formas, bueno, pero es lo que hemos hablado, ¿no? Que un poco depende también de los recursos
Mira en el caso, de, por ejemplo, de La Coruña, donde apenas les ha afectado, ¿no? Y han podido seguir con su trabajo. Yo no sé los datos reales, vosotros en la CUN tendréis los vuestros, pero me llama muchísimo la atención en Madrid, con todo el follón que hemos tenido, que la Anderson haya operado y no tenga COVID ni problemas de COVID en el posoperatorio. Vale, pues mira, en la reunión que hubo del Ministerio con todos los centros de Madrid, el Anderson dijo que ellos eran un centro de cáncer y que ellos solo tenían cáncer. Y ellos han tenido COVID de sus pacientes de cáncer. Pero claro, ellos no han ido pacientes con síntomas a urgencias, porque no eran pacientes de cáncer, con lo cual, yo por ejemplo en la CUN nosotros hemos tenido muy pocos pacientes COVID positivos con cáncer. La mayoría ha sido gente que va con síntomas de tener un COVID. Entonces, sé que en el Anderson, porque yo estoy hablando con Santiago, y centro de referencia, porque a mí me llamaron de Parla y de otros sitios para ver si éramos nosotros, pero no, era el Anderson. Entonces, si tú nada más que recibes a los pacientes de cáncer de tu hospital, pues tienes... Los pacientes de cáncer, también te digo una cosa, es gente que se ha cuidado muchísimo de no contagiarse, porque ya ellos de por sí han tenido miedo. Entonces, tampoco no es una población donde el COVID haya sido tan frecuente como en el resto de la gente. Yo de las cosas... No digo de las cosas que bueno, al menos en mi hospital se va a quedar, es lo de la visita telemática, porque ya nos han convocado a una reunión de todas las unidades oncológicas, le ha dado fuerza, ¿no? Es una cosa que yo creo que tenían en la cabeza ya hacía igual un par de años y no lo estábamos implementando, ¿no? Nuestras visitas eran las clásicas presenciales y han dicho que, como hemos demostrado durante la crisis COVID que funciona la visita telemática, que la vamos a implementar de alguna manera. O sea que nosotros creo que sí o sí la vamos a hacer. Y luego una cosa que decía Rogelio, lo de la lista de espera oncológica única, es una cosa que no he oído yo nueva ahora durante la crisis COVID. Hace un año en mi hospital también se va hablando, ¿no? de hacer una lista de espera oncológica única y en función de qué unidad en aquel momento tenga más lista de espera y más, ¿no? y más presión, pues dar más quirófanos a una unidad o a otra. Hacer unos quirófanos, diríamos, dinámicos en ese sentido. O sea que, y esto, si se ha hecho en algún hospital, pues es posible que tal vez se quede, o al menos en épocas difíciles esto se quede. Necesitaríamos políticos que lo hicieran mejor. ¿Y tú crees, Marc, que realmente la consulta telemática ha funcionado y ha sido un éxito? Sinceramente, bueno, como ginecóloga, como médico, ¿tú crees que a la mayoría de las pacientes la consulta telemática le soluciona su problema o tiene una mejor opción presencial? Para la crisis, sí, ha funcionado. Para la crisis, sí. Para la crisis ha funcionado, súper agradecidas de que las llamaras, súper agradecidas. Lo primero que te preguntaban es, ¿y tú cómo estás? ¿Y cómo estáis en el hospital? Porque la gente de verdad se ha preocupado mucho por sus médicos y tal. Durante la crisis ha funcionado. Claro, de entrada es un tipo de cambio que el cuerpo te quiere decir no, ni hablar. Yo estoy acostumbrada a hablar con mi paciente sentada delante mío, mirándole a los ojos y preguntándole, ¿no? Como pienso que tiene que ser la medicina. No, yo me planteo esto porque ayer tuvimos un problema en quirófano porque una enferma no pudo ser intubada por una dificultad anatómica y había pasado la consulta telemática de anestesia. Y había pasado como Malampati 1, sin dificultad. Porque no había abierto la boca. Claro, pero al teléfono estaba perfecta, Llegó al quirófano, el anestesista lee el informe de su compañero, está todo bien, la anestesia y cuando la va a intubar, pues no puede intubarla y hubo que despertarla, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay cierta parte de la asistencia que sí que puede ser telemática, ¿no? Y telefónica. Pero yo creo que, de todas formas, nosotros, los profesionales, tenemos que decirle a la administración qué enfermas tienen que pasar por la consulta y verlas nosotros. Está claro. Yo creo que hay alguna visita que sí. Alguna visita podrá ser telemática y alguna que no, ni hablar. O sea, no le voy a decir a una paciente que tiene cáncer ni por videoconferencia ni por teléfono. Claro. Esto es evidente. Claro. Pues a ver, habrá que permanecer entonces atentos y hacer algún análisis de estas alteraciones, ¿no? En las estrategias de nuestro comité, en este paréntesis que ha habido en los tratamientos, bien sean quirúrgicos, en la radioterapia, en la oncológicos, y también la propia infección del virus, ¿no? A ver si todos estos factores pueden afectar de alguna forma al pronóstico de nuestros pacientes dentro de unos meses, ¿no?
Hay una cosa Entonces, que quería decir, Rogelio, un segundo. Respecto a lo que ha dicho Marc, a mí me parece muy importante que, vamos, la historia clínica es anamnesis y exploración física. Quiere decir que la telemática está haciendo desaparecer la exploración física, que me parece vital en una paciente que ha pasado por su cáncer de mama. No puede ser una revisión, llamar por teléfono, decir que todo está bien y pedirle la siguiente porque hemos visto que las placas son normales, ¿no? Y es una de las cosas en la que la doctora Osorio, que es una de mis compañeras, que además está aquí conectada, de lo que más protesta, es cierto, hay que explorar a los pacientes. Sí, claro. Totalmente de Es acuerdo. evidente, es No podemos evidente. hacer a que la dirección nos diga todo telemático, que es mucho más rápido, todas las telemáticas. Entonces, es una pelea que tenemos que hacer nosotros y tenemos que llevarla hasta el final. Que esas Sí, pacientes sí. tienen que revisar físicamente y exploración física, porque no es No, la primera no vez que vimos algo en la exploración física, ¿no? No te van a decir todo o nada, pero van a intentar negociar que un porcentaje de tu consulta sea telemático. Claro, pero nosotros lo que hemos visto es que las consultas telemáticas funcionan para oncología médica, porque tú puedes hablar de diferentes tratamientos, pero el problema es que tú no puedes dar una consulta telemática de una opinión de cirugía. O sea, es que eso en mama es imposible, ¿no? Y sin embargo, en oncología y en otras especialidades sí que va a cambiar. En cirugía yo creo que no tanto, pero... Sí, en nosotros yo creo que lo que va a cambiar es un poco el manejo de las pacientes en la sala de consulta, ¿no? Que pues habrá que espaciarlas más, habrá que poner las revisiones al principio y las primeras al final. Eso puede cambiar, pero yo dudo mucho que nosotros podamos prescindir en muchas pacientes, sobre todo de las primeras y las posoperadas, de poder verlas, ver las heridas, palparlas y ver los impactos de los tratamientos, ¿no? Yo creo que eso hay un grupo de pacientes que tendremos que ver sí o sí. Para hernias inguinales, coloproctología o vesículas, que a veces tenemos que ver nosotros también, me parece bien, pero para la mama yo creo que es imprescindible la exploración física. Bueno, proctología no sé si es el mejor ejemplo de consulta bueno, telemática, ¿no? José Luis, yo quería, ahora que ha hablado el doctor Benigno de la idiosincrasia, ¿no? ¿Crees que tan distinta es la idiosincrasia portuguesa de la española? ¿Qué es lo que ha pasado en Portugal o por qué en Portugal piensas, a tu modo de ver, que las cosas han ido de otra forma? Que tiene mejor ministro de Sanidad. Vamos, no tengo qué palabra. Ministra. No, yo creo que Estaba claro. Yo creo que la pregunta es al revés, ¿no? O sea, ¿por qué en Madrid ha habido este brote de enfermedad tan importante, ¿no? Yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? En España. En España en general, pero bueno, hay dos focos, ¿no? Madrid, Barcelona, pero sobre todo Madrid. A mí lo de Madrid sí que me llama la atención, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacer. Yo creo que Portugal, bueno, pues habrá tomado sus medidas. Comentábamos antes de salir en antena, ¿no? Que, bueno, pues también cuanto más al oeste estás, pues tienes menos posibilidades de contaminarte, ¿no? Pero yo creo que la reflexión hay que hacerla en España, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros hemos tenido esta devastación pandémica, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la pregunta, ¿no? No, y tantos muertos. Creo que eso es lo más grave de todo. Y eso es lo más grave de todo. Eso habrá que hacer una... Yo no sé si se hará o no, pero desde luego analizar por qué ha habido tantos muertos es algo que a lo mejor no se hace porque no quieren saber los resultados, pero eso es algo que verdaderamente habría que saber. José Luís? Eu não sei explicar, mas eu penso que nós beneficiamos do facto de recebermos as coisas mais tarde e tivemos a oportunidade de perceber 1 ou 2 semanas antes o que estava a passar em Itália, principalmente. E, portanto, quando as coisas chegaram à Espanha, em Portugal, as medidas já tinham sido tomadas. Eu acho que isso explica, de alguma maneira, o que aconteceu. Depois, de facto, os portugueses vivem de maneira diferente dos espanhóis. Os portugueses não saem tanto de casa, não contactam tanto uns com os outros como os espanhóis, fora de casa, na rua, e se calhar isso explica alguma coisa também. Acho que sí quería compartir con vosotros una diapositiva que deshace la teoría de la señora ministra o el señor ministro, todos. En Madrid la tasa de incidencia ha sido mucho más al oeste. O sea que esta es la tasa, realmente la tasa mayor de casi 2.000 por 100.000 habitantes ha sido en Navas del Rey, que es un sitio que está muy, muy, muy al oeste de Madrid. Luego realmente, tampoco es cierto, nosotros las cosas las hemos hecho mal porque se ha empezado tarde. Yo creo que es algo obvio. Portugal, como ha dicho él, el 4 de marzo estaba tomando medidas.
y nosotros, o el 7 de marzo estaba tomando nota, nosotros el Yo- 8 de marzo Yo estuve tomando antes nota del día 13 de marzo, que fue cuando se declaró el estado de alerta. En España, o sea, en España había ya cerca de 4.000 muertos. No. 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 Estaba aquí hablando de los afectados. Había 4.000 afectados y en Portugal, vamos, había muy pocos, no llegaba a la centena. Entonces, yo creo que uno de los factores fundamentales ha sido tomar las medidas antes y luego que no hubo esa clase de concentraciones que hubo en España. No tuvimos ningún cruce de partidos con Italia. O sea, hubo también una serie, digamos, de circunstancias que también hizo acelerar la propagación del virus, sobre todo de una enfermedad donde se propaga de forma tan exponencial, ¿no? Porque yo creo que también las medidas han sido muy similares. Porque también ha habido fallos, ha habido el problema de las residencias de idosos que bueno, pues también se han dejado un poquito de lado y ahí podíamos haberlo hecho mejor. Bueno, pues llegando a este punto, quería saber si por parte de nuestros asistentes existía alguna pregunta que fue colocada en el chat. No sé, Diego, si nos estás escuchando. están preguntando justo por el chat, es complicado contestarles a la vez, ¿no? Sí. Yo creo que justo que es el que organizaba el Congreso de Toledo, que también ha dicho que somos muy políticamente correctos, ha sido un desastre organizativo a nivel nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos 40 y pico mil sanitarios infectados, 52 muertos a día de hoy sanitarios y otros países no han tenido eso. Entonces no puedes decir que es que no lo esperabas. Está claro que las cosas no se han hecho bien y habrá que prepararse para la próxima, que todavía puede salir peor, ¿no? Pero bueno, a mí desde luego yo creo que este webinar sí que se ha hecho muy bien. Rogelio, enhorabuena, que eres el que lo ha coordinado todo. Y no sé si alguna de las preguntas específicas, Diego, quiere que contestemos algo, porque la gente ha preguntado muchas cosas, ¿no? ¿Se utilizan aspiradores de humo especiales en los quirófanos? ¿Si hay presión negativa? Pero yo creo que es cierto que es difícil contestarlo mientras estás hablando. Bueno, pues llegando a este punto vamos a ver si despedimos. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros colaboradores, también a Diego Sánchez Murillo desde la secretaria por su labor, a nuestros incondicionales socios de AECIMA y también a los no socios que desde su casa nos acompañan en esta primera sesión de webinar. Esperemos que os haya gustado y sobre todo que les haya sido útil, que es de lo que se trata finalmente, ¿no? No olvidéis que dentro de un mes volveremos con una nueva sesión de webinar. Enviar vuestras sugerencias al mail de info@ecima.com y continúen tomando precauciones, cuídense y deseamos que se encuentren bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Y, Adiós.